¿Por qué es importante explicar que la literatura es una construcción humana y no divina? La literatura es una construcción humana y, por supuesto, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor poético que el idealismo alemán redujo a estética y otorga un estatuto de ficción y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. La tesis que sostiene la crítica de la razón literaria es que en su desarrollo y evolución históricos, desde la génesis de sus orígenes hasta hoy, la literatura se ha manifestado y explicitado deliberadamente en su alianza con el racionalismo humano, desde los presupuestos del conocimiento científico y de la filosofía crítica, y que lo ha hecho en contra de la afirmación acrítica y dogmática de formas de conocimiento propias de culturas bárbaras y prerracionales, como son el mito, la magia, la religión y las técnicas arcaicas de oralidad y escritura. Algo así no significa que la literatura rechace en absoluto la presencia de estos elementos como materiales que explícitamente forman parte de su propio corpus retórico y poético, pero sí exige reconocer de forma muy clara que la literatura niega toda posibilidad de expresarse, comunicarse e interpretarse al margen del racionalismo humano y de sus facultades y competencias críticas. Incluso cuando la literatura simula ser irracional, su disimulación es siempre el resultado de un ejercicio racionalista, del más avanzado y sofisticado diseño. En consecuencia, se considerará aquí que la literatura es el conjunto de los materiales literarios que constituyen el objeto de la teoría de la literatura. La literatura es así una realidad ontológica efectiva, a la que pertenecen los seres humanos que la construyen, autores, difunden, amanuenses, copistas, impresores, editores, e interpretan, lectores, actores, críticos, consumidores, transductores. El texto en que se objetiva, litografías, papiros, códices, pergaminos, manuscritos, libros, discos compactos y soportes informáticos. El lenguaje literario oral y escrito, etc. Los materiales literarios son una realidad física, es decir, formal y material, que implica a autores, lectores, intérpretes y actores, críticos, públicos, sociedades, culturas, etapas históricas, zonas geográficas, estados y sociedades políticas, etc., como totalidades complejísimas, fuera de las cuales la literatura no es concebible ni factible como tal. Estas totalidades pueden y deben analizarse de forma sistemática, crítica y científica a través de diferentes ciencias categoriales, que cada una desde su propia perspectiva gnoseológica tienen como objeto de interpretación algún tipo de material que sirve a la construcción literaria, el lenguaje, filología, lingüística, el texto, retórica, ecdótica, el ser humano, antropología, sociología, bien como autor, historia, psicología, bien como lector, hermenéutica, pragmática, fenomenología. La sistematización de las diferentes disciplinas y ramas del saber, organizadas en Simploqué para el estudio de la literatura, permite la constitución de la teoría de la literatura como ciencia categorial cuyo objeto de estudio específico son los materiales literarios. La literatura es una construcción genuinamente humana, que brota de la razón exclusiva del ser humano, desde la cual se exige también su interpretación reglada y normativa, y que se abre camino a lo largo de la geografía y la historia a través de una idea de libertad característica de las sociedades políticas organizadas como Estado. Es una construcción humana porque ni los animales ni las plantas, ni ninguna otra criatura de la naturaleza viva o muerta es capaz de escribir obras literarias, y porque tampoco los dioses, hasta el momento presente al menos, se han manifestado como autores de poemas, narraciones, ensayos u obras teatrales. La crítica de la razón literaria como teoría de la literatura no puede aceptar de ninguna manera la idea de textos sagrados, inspirados por dioses, númenes o ficciones metafísicas. Nada más lejos de la literatura que la experiencia psicológica de lo sagrado. Desde el más ancestral pensamiento pagano, los filósofos epicureístas y naturalistas ya habían explicitado este tipo de ideas. Cito:
Jamás cosa alguna se engendró de la nada por obra divina. Pues esta es la razón del temor que a todos los mortales esclaviza, que ven acaecer en la tierra y en el cielo muchos fenómenos cuyas causas no pueden comprender en modo alguno, e imaginan que son obra de un poder divino. Así, una vez persuadidos de que nada puede crearse de la nada, podremos descubrir mejor lo que buscamos, de dónde puede ser creada cada cosa y cómo todo sucede sin intervención de los dioses. Fin de cita. Lucrecio, de la naturaleza. 1. 150 a 158. Mientras que determinadas culturas primitivas, como la hebrea, atribuían a su dios personalista y monista la creación de todas las cosas y particularmente la inspiración de las escrituras, siempre sacralizadas, la donación de las leyes y la imposición del más estricto orden moral, los filósofos naturalistas de la antigüedad derogaban, como demuestran estas palabras de Lucrecio, la intervención de toda divinidad en cualquier forma de actividad humana.